principales causas de muerte en la actualidad a nivel mundial, tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo, como en Bolivia y los países sudamericanos, son las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles. Estas enfermedades son la enfermedad cardiovascular, desde la parte cardíaca, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, y las enfermedades cerebrovasculares, porque se conoce como las embolias o los accidentes cerebrovasculares. Lo importante es saber que todo este conjunto de enfermedades tiene una serie de factores de riesgo en común. Estos factores de riesgo clásicamente se dividen en modificables y no modificables. Los que no podemos modificar es la edad. Mientras más edad tiene el paciente, más posibilidad de que tenga uno de estos patologías. Y el sexo. El hombre tiene mayor predisposición a tener infarto agudo de miocardio. Lo que nos tenemos que centrar es aquello que podemos modificar, los factores de riesgo modificables. Entre estos hay algunos que podemos abolir totalmente. Por ejemplo, el tabaquismo. Al disminuir el tabaquismo, al eliminar el tabaquismo, vamos a eliminar no solamente el cáncer de pulmón, cáncer de laringe, sino que sobre todo todas estas enfermedades cardiovasculares. Una de las principales causas de infarto, de accidente cerebrovascular, es el tabaquismo. Entonces el tabaquismo es un factor de riesgo que podemos eliminar. Otra cosa que podemos eliminar totalmente es el sedentarismo. Hacer una actividad física cotidiana, caminar entre 30 minutos a 1 hora, nos va a disminuir en mucho la posibilidad de tener estas enfermedades cardiovasculares. Otros factores de riesgo que sí se los puede controlar y que necesitan una serie de medidas son, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes y el colesterol elevado. Esto va a requerir 3 pilares importantes. De nuevo, actividad física, tiene que haber bastante actividad física, una alimentación adecuada, una dieta, ya sea pobre en sal, sobre todo en los pacientes hipertensos, pobre en hidratos de carbono y en grasas en los pacientes diabéticos y en los pacientes que tienen colesterol elevado. Y el tercer pilar es los medicamentos. Entonces, en estos factores de riesgo que se van a controlar, se va a necesitar de medicamentos, de dieta y de actividad física. Y existen otra serie de factores que están apareciendo y que se los conoce, que es sobre todo el estrés. El estrés cotidiano aumenta en mucho estos factores de riesgo. Entonces, si nosotros controlamos los factores de riesgo, vamos a disminuir en un 30-40% toda esta posibilidad de tener los eventos cardiovasculares. Entonces, es mucho mejor prevenir que tratar o lamentar. Otra cosa que es importante es saber reconocer los síntomas que nos llaman sobre estas enfermedades cardiovasculares. Hablando específicamente del infarto agudo de miocardio, nosotros tenemos que saber informarnos del tipo de dolor que nosotros vamos a tener, el dolor de pecho. Ante un dolor de pecho que se produce sobre todo ante un estrés, ya sea físico, hemos aumentado nuestra capacidad funcional, hemos corrido, hemos subido gradas, o hemos tenido un estrés psicológico y se produce un dolor de pecho retroesternal detrás del esternón, que es ese hueso que tenemos nosotros al medio del tórax. Lo que nosotros tenemos que hacer es inmediatamente ir a un centro de alta complejidad. No vale ir a un centro de poca complejidad como una posta sanitaria, tenemos que ir a un hospital de tercer nivel o a una clínica que tengan cardiólogos en emergencia. Tiene que ser evaluado rápidamente haciendo 2 estudios diagnósticos, un electrocardiograma y enzimas cardíacas. Esto junto con los síntomas y la historia clínica nos va a hacer el diagnóstico de que sí, el paciente tiene un infarto agudo de miocardio o no. Si tiene el infarto agudo de miocardio, el tratamiento es abrir la arteria, que es la que se ha trancado y necesita ser reperfundida. Eso quiere decir que pase la sangre normalmente. Tenemos 2 métodos que se tienen que hacer dentro de las 12 primeras horas de iniciado el infarto. Mejor si es en las 6 primeras horas. Uno es la desobstrucción de la arteria a través de medicamentos que se llaman fibrinolíticos, que se colocan
por la vena y que destruyen el coágulo que está ocasionando el infarto agudo de miocardio, o el mejor método, que es realizar un cateterismo cardíaco de emergencia y a través de unos alambres, unos globos y después unas prótesis metálicas que se llaman stent coronarios, tenemos que desobstruir la arteria y curar esa parte que se ha roto y que está provocando la obstrucción de la arteria. Entonces, ante un paciente que tiene dolor de pecho, se tiene que ir inmediatamente a un centro de emergencia de alta complejidad, realizar los métodos diagnósticos para poder abrir la arteria lo más antes posible. Una vez que pasan estas 12 horas, realmente se puede hacer poco porque el músculo que estaba en sufrimiento, que estaba doliendo, se va a necrosar y el paciente va a tener posteriormente probablemente una insuficiencia cardíaca, se va a cansar, ya no va a poder tener una vida normal y va a ser un paciente en cierta forma inválido. Entonces primero hay que prevenir y si viene el evento hay que tratar correctamente. Es aquello que podemos modificar, los factores de riesgo modificables. Entre estos hay algunos que podemos abolir totalmente. Por ejemplo, el tabaquismo. Al disminuir el tabaquismo, al eliminar el tabaquismo, vamos a eliminar no solamente el cáncer de pulmón, cáncer de laringe, sino que sobre todo todas estas enfermedades cardiovasculares. Una de las principales causas de infarto, de accidente cerebrovascular, es el tabaquismo. Entonces, el tabaquismo es un factor de riesgo que podemos eliminar. Otra cosa que podemos eliminar totalmente es el sedentarismo. Hacer una actividad física cotidiana, caminar entre 30 minutos a 1 hora, nos va a disminuir en mucho la posibilidad de tener estas enfermedades cardiovasculares. Otros factores de riesgo que sí se los puede controlar y que necesitan una serie de medidas son, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes y el colesterol elevado. Esto va a requerir 3 pilares importantes. De nuevo, actividad física. Tiene que haber bastante actividad física, una alimentación adecuada, una dieta, ya sea pobre en sal, sobre todo en los pacientes hipertensos, pobre en hidratos de carbono y en grasas en los pacientes diabéticos y en los pacientes que tienen colesterol elevado. Y el tercer pilar es los medicamentos. Entonces, en estos factores de riesgo que se van a controlar, se va a necesitar de medicamentos, de dieta y de actividad física. Y existen otra serie de factores que están apareciendo y que se los conoce, que es sobre todo el estrés. El estrés cotidiano aumenta en mucho estos factores de riesgo. Entonces, si nosotros controlamos los factores de riesgo, vamos a disminuir en un 30-40% toda esta posibilidad de tener los eventos cardiovasculares. Entonces, es mucho mejor prevenir que tratar o lamentar. Otra cosa que es importante es saber reconocer los síntomas que nos llaman sobre estas enfermedades cardiovasculares. Hablando específicamente del infarto agudo de miocardio, nosotros tenemos que saber informarnos del tipo de dolor que nosotros vamos a tener, el dolor de pecho. Ante un dolor de pecho que se produce sobre todo ante un estrés, ya sea físico, hemos aumentado nuestra capacidad funcional, hemos corrido, hemos subido gradas, o hemos tenido un estrés psicológico y se produce un dolor de pecho retroesternal detrás del esternón, que es ese hueso que tenemos nosotros al medio del tórax. Lo que nosotros tenemos que hacer es inmediatamente ir a un centro de alta complejidad. No vale ir a un centro de poca complejidad como una posta sanitaria, tenemos que ir a un hospital de la enfermedad cardiovascular, desde la parte cardíaca, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca y las enfermedades cerebrovasculares, porque se conoce como las embolias o los accidentes cerebrovasculares. Lo importante es saber que todo este conjunto de enfermedades tiene una serie de factores de riesgo en común. Estos factores de riesgo clásicamente se dividen en modificables y no modificables. Los que no podemos modificar es la edad. Mientras más edad tiene el paciente, más posibilidad de que tenga uno de estos patologías. Y el sexo. El hombre tiene mayor predisposición a tener infarto agudo de miocardio.
Lo que nos tenemos que centrar es aquello que podemos modificar, los factores de riesgo modificables. Entre estos hay algunos que podemos abolir totalmente. Por ejemplo, el tabaquismo. Al disminuir el tabaquismo, al eliminar el tabaquismo, vamos a eliminar no solamente el cáncer de pulmón, cáncer de laringe, sino que sobre todo todas estas enfermedades cardiovasculares. Una de las principales causas de infarto, de accidente cerebrovascular, es el tabaquismo. Entonces, el tabaquismo es un factor de riesgo que podemos eliminar. Otra cosa que podemos eliminar totalmente es el sedentarismo. Hacer una actividad física cotidiana, caminar entre 30 minutos a 1 hora, nos va a disminuir en mucho la posibilidad de tener estas enfermedades cardiovasculares. Otros factores de riesgo que sí se los puede controlar y que necesitan una serie de medidas son, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes y el colesterol elevado. Esto va a requerir 3 pilares importantes. De nuevo, actividad física, tiene que haber bastante actividad física, una alimentación adecuada, una dieta, ya sea pobre en sal, sobre todo en los pacientes hipertensos, pobre en hidratos de carbono y en grasas en los pacientes diabéticos y en los pacientes que tienen colesterol elevado. Y el tercer pilar es los medicamentos. Entonces, en estos factores de riesgo que se van a controlar, se va a necesitar de medicamentos, de dieta y de actividad física. Y existen otra serie de factores que están apareciendo y que se los conoce, que es sobre todo el estrés. El estrés cotidiano aumenta en mucho estos factores de riesgo. Entonces, si nosotros controlamos los factores de riesgo, vamos a disminuir en un 30-40% toda esta posibilidad de tener los eventos cardiovasculares. Entonces, es mucho mejor prevenir que tratar o lamentar. Otra cosa que es importante es saber reconocer los síntomas que nos llaman sobre estas enfermedades cardiovasculares.